es un honor tener la oportunidad de presentarla a ella, poner un marco literario a todo lo que Fatma hace, pero a la vez también darle una dimensión internacional, política y literaria que el libro tiene y merece ser destacado. Así que bienvenida, Fatma, qué bien. Es que ricasco. Muchas gracias. مرحبا وسهلا صحراويين اللي منكم جيتوا هون. هذا تقديم كتاب أدبي عن قصائد الكرامة تاج من ذهب. Yosune, gracias. Yosune es profesora de escolástica. Quizá llevamos más de 20 años de relación literaria. Y personal. Solemos colaborar y es ella en gran medida la que me ha empujado a escribir la historia del pueblo saharaui, que es una historia prácticamente oral, y la mayoría de mis libros pues han sido a través de la poesía. Se ha escrito muy poca narrativa y al no trabajar como periodista de forma oficial en los medios y para no desligarme del mundo de la escritura y del periodismo, me he dedicado a escribir y hacer un periodismo poético en forma de titulares. Un periodismo más, transparente. Que ponga más en la boca, súbetelo un poquito más. Ahí. Y gracias al movimiento solidario, a mis primeras amigas, aquí tengo a Rosa Gulías de la Universidad del País Vasco, aquí tengo a Isabel Uría, y también, antes de empezar, agradezco a Esquerra Verdeac por siempre, cada vez que necesito hacer un acto, siempre están dispuestos a ofrecerme este salón para poder hacer mi trabajo, y eso también es algo de agradecer. Y sobre todo agradezco a mi gente, los que siempre han estado conmigo y nunca me han dejado. Y lo que intento a través de esta poesía es social, reivindicativa. Como soy activista de derechos humanos, me considero una mujer guerrera. Toda la problemática social aquí en Euskadi no me es indiferente. He intentado, después de cada manifestación, después de cada reivindicación, volver a mi casa para escribir sobre la problemática no solamente de los movimientos migratorios, sino problemáticas sociales que tienen que ver con las mujeres, con los derechos sociales, porque siempre abogo por el bienestar social y el derecho de las personas, porque es algo inherente a todas las personas por igual. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro, La dignidad de una corona de oro? La dignidad de una corona de oro refleja mis luchas y la lucha de muchas mujeres. Simplemente represento una migaja de un mar de problemáticas y un mar de una tradición oral que representa mi país, y lo he intentado pues resumir en un pequeño libro que todos los capítulos llevan la palabra dignidad, porque siempre digo, todos nacemos libres y nacemos con una dignidad, pero lo difícil no es tenerla, sino mantenerla. ¿Cómo mantener la dignidad? Por eso el primer capítulo de este libro es la dignidad, una corona de oro, poemas por una vida digna. Entonces, sí. Vamos a ir poco a poco. Vamos a hacer una cosa. Antes de entrar en lo que es el libro que vamos a presentar, Fatma y yo trabajamos mucho juntas, contando allí donde nos piden o bien conocer la obra de Fatma, o bien también los libros de literatura de las mujeres saharauis, darle un contexto histórico, político y geográfico para entender de dónde salen estos poemas y de dónde tienen este contenido político y por qué y para qué. Y claro, hoy aquí no hace mucha falta, pero nos suele gustar poner a el Sáhara en el mapa político y en el mapa geopolítico, subrayando el espacio físico donde está el pueblo el Sáhara, para que se vea
Sí, en el marco geopolítico donde se da todo el conflicto y el espacio tan estratégico que supone el Sáhara. Y primero subrayando y poniendo en este mapa mundial y dejando claro en qué espacio, de qué espacio estamos hablando, luego ya sí que entramos a hablar del Sáhara Occidental. No sé cuánto consideras que hoy está bien hablar de... Sí, sí. Y solemos trabajar así, para que así se sepa quién es ella, de dónde procede, pero además también qué problemática específica hay y poco a poco ir dando el marco político desde el que Fatma escribe y la lucha política a la que ella da voz. Hay que tener en cuenta que el prólogo lo ha hecho Jesús Muñoz con todo el amor del mundo. Las dos trabajamos y es como una forma también de concienciación, de sensibilización, y lo hemos hecho en las casas de la mujer, en la Universidad de la Experiencia y contigo en Escolástica. Sí, y tenemos más intención de continuar y estamos aquí y bueno, pues es un diálogo también con la gente que está escuchando, ¿no? Por supuesto vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía y Fatma va a leeros poemas del libro, pero todo este marco también puede iniciar o puede dar lugar a un diálogo posterior. Fátima siempre está encantada de hablar de todo el conflicto y de todo lo que rodea su experiencia vital y política. ¿Qué querrías contar? ¿Tienen el mapa delante? ¿Qué querrías subrayar? ¿O de dónde procedes, Fatma? Yo nací en el Ayun. El Ayun. Nací en el Ayun, la capital de la República Árabe Saharaui Democrática, una ciudad que no conozco, porque cuando nací bajo la bandera española y cuando España salió y entregó nuestro territorio, el norte a Marruecos y el sur a Mauritania, la población saharaui tuvo que huir con lo opuesto a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, y tuve la oportunidad de ir. Tinduf está aquí. Tinduf está allí. La Ayun está aquí. Y el Ayun está allí. Entonces, desde el 75 no volví a estar con mi familia, con mis abuelos maternos que me criaron, porque en aquel entonces estábamos en la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Era un oasis que mi familia materna nómada tenía en su ganado. Cuando estalló la guerra, vino el Polisario por nosotros y nos fuimos. Sin embargo, mis abuelos maternos se quedaron en su casa y luego bajaron al Ayun para estar junto con otros hermanos. Y esa es la historia de cualquier saharaui. Es un territorio hoy por hoy dividido por un muro de alambradas y de espinas, y que las familias no pueden verse. ¿Es este que veis aquí? Sí, ese es el muro. Es un muro además escandalosamente y vergonzosamente silenciado. Silenciado. Porque conocemos dos grandes muros, el muro de la frontera. ¡Ay, es la misma silla! Vale. Vale. Antes no le ha pasado a Uría. Pues me temo que hay que sacarla muy lejos. Es así, ya van dos. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Vale. Menos mal que no es una silla muy alta. Bueno, estábamos comentando que Fatma ha hablado del muro. Es un muro de la triple vergüenza. O sea, si hablamos de un muro de la vergüenza en cuanto la división, en este caso no solo es la división, es que es también el silencio internacional que rodea a este muro, que es un muro extensísimo, muy salvaje en cuanto a lo que tiene de muro físico, cómo está hecho y lo peligrosísimo que es, y sin embargo la mayoría de la población no ha oído hablar de este muro, que no tiene nada que rivaliza con el de Palestina o con los de Estados Unidos, ¿no? De ahí esta necesaria introducción, ¿no?, para poner la información necesaria a, como digo, el marco desde donde crea Fatma Galia. Has hablado de los campamentos. Háblanos un poquito de los campamentos, Fatma. Los campamentos es donde pasé mi niñez.
Cuando llegué a los campamentos, te imaginas de vivir en un oasis, al lado del agua, al lado de la vegetación, donde hay vida en el desierto. Cuando estalla la guerra, España abandona a los saharauis y los deja tal cual. Entonces la familia tuvo que huir, y yo recuerdo los helicópteros cuando vinieron a bombardear el ganado de mi familia, y tuvimos que huir con lo puesto. Y al huir con lo puesto, llegar a los campamentos, y el tener que vivir en jaimas cambia lo que es el concepto del núcleo familiar, porque las familias quedan divididas. Las familias vivían en sus casas o en jaimas hechas de pelo de cabra, negras, y de repente tienes que vivir en una tienda de campaña. Es una tela en forma de lona, y en esa lona las mujeres tienen que confeccionar, coser y remendar estas jaimas para poder vivir en ellas. Entonces ahí pasé mi infancia en un desierto pedregoso, árido, donde las condiciones climáticas eran muy duras, y estudiaba en un colegio de interna hasta que salí con los 10 años a Cuba a estudiar. Vale. Sí. A ver, hay muchísima bibliografía que os pondría en contexto político, histórico, de los acontecimientos que han rodeado a la lucha del pueblo saharaui. Yo he querido poneros dos pinceladas, tienen que ver con libros que son bastante actuales, porque no es lo mismo contar la historia del pueblo saharaui o la lucha del pueblo saharaui en libros de los años 80, 90, por desgracia, son muchas décadas, y la mirada retrospectiva desde el siglo XXI es distinta a cómo se miraba la lucha en los años 80, en los años 90. Así que estos son dos libros bastante actuales que hablan desde la situación del siglo XXI, pero nosotras trabajamos con la parte que tiene que ver de la opción, ¿no? Una de las muchas opciones que ha tomado Fatma, que es visibilizar la cultura en general, pero en concreto la literatura del pueblo saharaui. Y es desde ahí donde nosotras nos encontramos. Y Cabello ha dado un dato. Ha dicho que las familias fueron de alguna manera acosadas y obligadas a un desplazamiento sin poder llevarse nada. Pero esto nos recuerda que sin llevarse nada físico. Sin embargo, todas las personas tenemos con nosotras nuestra cultura y nuestra literatura. Sobre todo, pueblos nómadas que tienen históricamente literatura oral. Y el hecho de poder desplazarse llevando todo su conocimiento y toda su literatura, en el caso de Fatma y de otras muchas mujeres, ha sido un cobijo muy importante, esa ancestral cultura oral, esos miles de años de conocimiento del pueblo saharaui recogidos en canciones, en cuentos, en leyendas, y siempre con una poesía muy alta. Estos son dos de estos libros, ¿no? Literatura del Sáhara Occidental los pondría en contexto, y Bajo la Jaima, Cuentos populares del Sáhara, es uno de los muchos materiales. ¿Tú cómo recuerdas recibir la literatura oral, Fatma? ¿Cómo fue? Desde que tuve recuerdos y la noción de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, he convivido siempre en la tradición oral. Primero practiqué el nomadismo junto con mis abuelos y con mis tías, pero en pequeñas comunidades donde recuerdo las noches de verano sentados alrededor de una fogata, y que los sabios, y prácticamente nacimos en mi anterior libro que digo, pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades, toda nuestra tradición ha sido una cultura oral transmitida a través de la palabra de generación en generación, donde las abuelas, las madres, las tías, las vecinas nos educan
a través de esa cultura oral. Si no es un verso poético, es una leyenda. Si no es una leyenda, una fábula. Nosotros hemos crecido no en las universidades como tal, sino en las escuelas de la vida, de esas abuelas que nos enseñaron como maestras y han sido capaces de transmitir la cultura porque tienen una memoria prodigiosa, y esa cultura se ha transmitido gracias a la implicación de la sabiduría que nos han sabido transmitir desde pequeña. Entonces yo creo que esa literatura la hemos mamado y seguimos, porque la poesía es la anfitriona en todas las ceremonias religiosas, en todos los actos políticos. La poesía es la guinda de las fiestas saharauis. No puede faltar la poesía. Siempre nos tenemos que ir a dormir a la cama con algo aprendido a través de una abuela o de un abuelo, de esa tradición oral que nos han inculcado sus valores desde pequeñas. Este es el libro que os ha comentado. Antes de llegar a la dignidad, una corona de oro, Fatma publicó Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades, entre otros más, vamos a comentarlos todos hoy, que es un ensayo, porque aunque nos has estado contando hasta que te fuiste a Cuba, tú eres periodista por formación, sí, y esto tiene que ver mucho con tu formación académica. Sí. Pues si te parece bien, igual es el momento de que compartas con nosotros cómo fue tu formación académica. ¿Se pasó por Cuba? A los 10 años, al igual que muchísimos niños y niñas, porque hemos estudiado en colegios mixtos, donde estudiaban niñas y niños. Yo creo que en aquel entonces, en los años 70 y 80, el Polisario hizo prioridad que la sanidad y la educación sean universales y gratuitos a todos, porque se han dado cuenta de que el analfabetismo es el que genera pobreza, y que los países árabes y los países africanos, lo que les frena ese desarrollo, ese progreso, es el analfabetismo, y lo que han hecho es erradicar el analfabetismo, porque cuando salió España no dejó profesionales ni dejó gente preparada para llevar el país. O sea, yo creo que el mayor rango militar que tenían los saharauis era sargento, un cabo o dos, todo lo demás eran soldados en el regimiento español. Entonces, fui enviada a Cuba a los 10 años, estudié primaria, secundaria, el bachiller y 2 años de periodismo. Pero en el 91 se iba a hacer el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, auspiciado por las Naciones Unidas, la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Llegué desde Cuba, estudiante de periodismo con 2 años aprobados, y me metí como locutora en la radio para trabajar como periodista en aquel entonces, emitiendo un programa en Voz Sahara Libre en castellano. Estuve trabajando 1 año, no se hizo el referéndum y el Frente Polisario me envió a través de una beca a Euskadi. Es cuando llegué a conocer a mi amiga Rosa y sabiduría del movimiento solidario de amigos de la raza de aquí en Bilbao. Entonces estudié los 5 años. Cuando terminé la carrera en el 96, me dio por matricularme en el doctorado. Hice los 2 cursos de doctorado con una tesina para prepararme para hacer la tesis doctoral. Pueblos de sabios no es ni más ni menos que el primer capítulo de la tesina, que me han aprobado con un notable, y que no logré hacer los cursos de doctorado porque no tenía beca ni medios económicos para defender mi tesis doctoral. Pero me sirvió. En el 2004, cuando estaba embarazada con mi segunda hija y no podía trabajar en nada, me ayudó editarlo en 2 meses, publicarlo, y el 23 de abril lo he presentado en la Casa del Libro de Bilbao. Entonces, la tradición oral de los nómadas, cuando llegué a los campamentos, al Archivo Nacional, quería indagar sobre los medios de comunicación. Y el primer medio de comunicación, y el que realmente los saharauis nos inclinamos, es la tradición oral y la radio. Escuchamos, observamos y retenemos. Y entonces me di cuenta de que los saharauis tienen una memoria prodigiosa, y que me dicen: no tenemos libros escritos por autores saharauis ni por autores. Todos son libros políticos de autores extranjeros, y adelante tienes que ser la primera. Entonces bajé a los campamentos con un cuaderno, con una pequeña grabadora, y entrevisté a los sabios, a los poetas, a los curanderos, a toda esa gente, y me encontré con un mar de sabiduría,
una cultura oral es como llegar a un mar y encontrar tantas conchas y tantas, pues es lo que me pasó. Y empecé a recoger información, y en el 2004 pues nació este libro, porque siempre te dicen, lo malo no es tener, sino lo mejor es saber. Cuando uno sabe hacer de todo, no vas a necesitar nada, porque lo haces. Empiezas con las herramientas desde el principio. Y entonces nosotros, nuestra sociedad vive de las ayudas internacionales. Pero también el papel de las mujeres saharauis tuvieron que confeccionar alfombras con esteras, tuvieron que trabajar codo a codo para levantar el país. Y porque unas enseñaron a otras. Y esa enseñanza hace en que no es que te den un pescado, pero es mejor enseñarte a pescar. Y yo lo que quería transmitir a través de mi libro, de que un pueblo de sabios no va a necesitar del exterior, porque todo lo produce a nivel interior. Y es la memoria prodigiosa, la poesía, las fábulas, las leyendas, las moralejas, las trabalenguas. Todo esto le he dedicado cada uno una migaja, porque representa lo que es la cultura de los saharauis, y por eso el medio de comunicación que más se acercan es la radio, porque escuchamos mientras estamos en la cocina, mientras en cualquier parte, siempre esa radio nos acompañaba como una joya, porque a través de la radio te enteras de todo lo que ocurre en los campamentos y en el acontecer internacional también. ¿Y cómo fueron, Fatma, tus primeros pasos, o cómo ha sido tu relación con el periodismo que se hace aquí, las maneras de hacer periodismo aquí? ¿Has podido participar en medios escritos, en radios? Siempre me han llamado como una entrevistada, pero nunca he tenido la oportunidad de ejercer el periodismo ni entrevistar a alguien, y me he dedicado a escribir para dejar una huella, para recoger toda esa cultura, la historia, porque todo lo que recogemos va a ser el patrimonio del mañana. Es la huella y es la memoria de los pueblos. Y he intentado recogerla tal cual para entregarla como una joya a las nuevas generaciones. Entonces, me he dado cuenta de que el periodismo, hoy por hoy, no es el periodismo que hemos estudiado en la facultad. Ya no responde a la ética periodística. Los periodistas miran a otro lado, porque la causa saharaui se genera poca información, y las noticias en los medios de comunicación, da igual que sea la prensa escrita, la radio y la televisión, salen con cuentagotas, y es un conflicto enquistado de más de 50 años, pero está en el olvido. Por eso nació la Liga de Periodistas y Escritores Saharauis, en la cual represento en Europa, como un grupo de intelectuales para romper ese cerco mediático impuesto a la causa saharaui, y también hacerle entender de que el periodismo tiene que estar en lugar de la noticia. Los periodistas tenemos que contrastar, tenemos que buscar la veracidad. El periodista tiene que ser humilde al lado de la justicia, y tiene que velar por el bien de los pueblos oprimidos, los pueblos que abogan por esa justicia, que la llaman con tanta cautela, porque muchos, los que luchamos por la independencia de nuestros pueblos, nos consideran terroristas, y los que practican el genocidio se consideran como héroes y andan sueltos. Entonces, dentro de ese periodismo crítico, es porque yo he intentado madurarme como periodista para hacer un periodismo poético a través de la poesía, para llegar a mi público a través del verso de una forma mucho más bella, y de que puedan tener ese libro y que lo puedan leer en la estantería de su casa en cualquier momento, no en una noticia que sale y el día siguiente se olvida. Bueno, pero el tipo de poesía que escribe Fatma es una poesía que, aunque está muy cargada de reivindicación, de denuncia y de lirismo, por supuesto, es una poesía que busca ser altavoz de lo que es una poesía que busca ser el altavoz de todo esto que Fatma ha contado de una manera cercana. La poesía de Fatma es cercana, es aparentemente sencilla, es por supuesto eminentemente oral, en cuanto que está construida sobre el molde oral, pero también tiene una carga ideológica que lo hace de impacto. Los contenidos políticos
son una constante. O sea, hemos visto, estamos recorriendo un poco cuál ha sido el recorrido intelectual de Fatma que la lleva hasta aquí, pero hay también un recorrido político y un recorrido activista que tiene que ver con acontecimientos que luego están también reflejados en sus libros y con la creación de la generación de la amistad. Me gustaría que hablaras un poquito del marco político, pero sobre todo poético, desde donde has trabajado esta unión entre lo lírico, es decir, la expresión de las emociones que provoca todo lo que ya ha contado, el desarraigo, el sufrimiento, la soledad, la angustia, a veces incluso también el miedo, la preocupación constante por las siguientes generaciones, la ansiedad que provoca ver que la comunidad internacional va desatendiendo las demandas, va olvidando lo que el pueblo saharaui pide, demanda y la situación en la que vive. No sé si quieres comentar algo específico. Digo porque estos momentos históricos van a estar en el libro. Entonces no sé si quieres entrar o quieres ya presentar la estructura del libro. La primavera árabe, y este es el campamento de Gdeim Izik, un campamento que fue construido por la sociedad civil saharaui en territorios ocupados en las afueras de Laayoune, la capital del Sahara. Vinieron saharauis de todo el territorio saharaui y eran más de 120.000 jaimas, familias con sus niños, padres y madres incluidas, y los activistas de derechos humanos. En el mar de jaimas que había. Y fue construido porque eran jóvenes que han dado la voz de alarma y ellos reivindican condiciones sociales dignas de trabajo y de vivienda para los saharauis en los campamentos, en territorios ocupados. Hay que tener en cuenta que los territorios ocupados, las familias viven de pequeños subsidios, 150 al mes, que igual no llegan ni a los 15 días, y luego se tienen que buscar ellos la vida con préstamos. Como los jóvenes no tienen acceso y les cierran puertas laborales, les cierran puertas en el ámbito de vivienda, y el Sahara ahora está más poblado con colonos. Tienen una política sionista, la misma política que hace Israel con Palestina, lo están haciendo con los territorios ocupados. Entonces, si hoy por hoy se va a hacer un referéndum, están más empadronados colonos que los saharauis nativos. Y entonces los saharauis vieron que están anulando su cultura, te prohíben el nombre, te ponen apellidos diferentes que no son los mismos que tus hermanos que están en los campamentos de refugiados. Por eso nació el campamento de Gdeim Izik, y que fue la antesala de la primera árabe. La primera árabe fue antesala el campamento de Gdeim Izik, que fue desalojado a través de helicópteros y les echaban agua hirviendo desde arriba con logística española. Que España es la potencia, sigue siendo la potencia colonizadora, pero España abandonó al pueblo saharaui, lo vendió vilmente, lo traicionó, sigue expoliando nuestros recursos naturales. España no respetó la legalidad internacional, no respetó los convenios de Ginebra de proteger la población ni proteger los recursos naturales. Sin embargo, los expolia a través de las empresas transnacionales españolas y extranjeras. España se ha aliado con Marruecos, y Marruecos nos invaden, pero sobre todo también les venden armas y les dan dinero para exterminar la población saharaui, que somos co-ciudadanos españoles. Desde que nos abandonó España estamos en campamentos de refugiados. Son 50 años de esa población abandonada a su suerte en territorios refugiados, y otros viven con el enemigo cuerpo a cuerpo porque tienes el vecino de arriba o de abajo, de enfrente, un colono, donde nadie puede entrar y salir. Sientes vigilada, no tienes libertad de expresión, no tienes libertad de manifestación, no puedes hacer nada que pueda incomodar a las autoridades marroquíes. Entonces, las activistas y los activistas saharauis tienen asociaciones de derechos humanos, pero son asociaciones ilegales porque Marruecos no reconoce estas asociaciones de derechos humanos. Hubo tortura, desapariciones forzosas, desapariciones arbitrarias, mujeres que llegan a tu casa, tiran la puerta, te llevan a una cárcel desconocida y puedes estar 3, 4, 5 años, y hubo presos saharauis desaparecidos 17 y 20 años en cárceles en el norte de Marruecos. O sea que también te llevan lejos, a miles de kilómetros, para que tu familia no puede saber dónde estás.
ni puedes escapar, ni familia te puede visitar, ni mucho menos las organizaciones internacionales de derechos humanos. El territorio saharaui es un territorio clausurado, hermético, cerrado a la opinión política, a los parlamentarios políticos y al movimiento solidario, donde tienen miedo de que salgan las noticias, y gracias a las redes sociales y a los que nos dedicamos al activismo, intentamos visibilizar a través de la palabra, a través de nuestros escritos, creamos contenido e imágenes para poder visibilizar a través de nuestras charlas. Y entonces la primavera árabe, este libro lo ha escrito la generación de la amistad, y es más o menos esa generación, un grupo de poetas que hemos estudiado en Cuba y escribimos en castellano. Entonces, como segunda lengua hablamos el castellano, es el único país árabe musulmán que tiene como lengua cooficial el castellano, y hablamos. Pero hay que tener en cuenta que España, cuando salió, no dejó preparados a nadie, ni escritores ni a profesionales, y tuvimos que aprender el castellano de libros que vienen desde Suecia, o el gobierno y el pueblo cubano también apoyó, y son profesores cubanos que se han desplazado a los campamentos y están dando formación a la población saharaui para que esa lengua que heredamos de Cervantes también lo podemos practicar y podemos hablar. Yo creo que lo único bueno que nos dejó España es la lengua castellana. Sin embargo, el Instituto Cervantes no fue capaz de montar un Instituto Cervantes en territorios ocupados, ni en los campamentos de refugiados, para que podamos aprender la lengua castellana. Y Marruecos está eliminando cualquier resquicio, cualquier huella de colonialismo español para afrancesarlo, y obligan a los saharauis a que aprendan francés, incluso el amasí, que es lengua de los rifeños, y prohíbe el dialecto hasaní, prohíben nombres auténticos saharauis y nombres compuestos. Entonces yo me llamo, en un principio cuando llegué me decían Fátima, pero mi nombre en realidad en árabe es Fátima, pero en hasaní es Fatma. Y Marruecos prohibió el nombre de Fatma, me tengo que llamar Fátima. Cuando llegaron los activistas y me dicen, ¿sabes que está prohibido Fatma? Ponen Fátima, pues digo yo, a partir de hoy voy a volver a mi nombre Fatma al-Ghalia. Entonces, Khadijetu es Khadija, Aishetu es Aisha. Entonces, están marroquinizando la cultura saharaui para hacer desaparecer un pueblo, desaparece su cultura. Y entonces nosotros, las mujeres y los hombres saharauis, lo que queremos es mantener nuestra cultura intacta como un patrimonio para poder transmitirse a través de las generaciones. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues enseñándolo a los niños desde la cuna y dejarlo escrito. Manteniendo la oralidad y poder incorporar a través del trabajo que estáis haciendo las personas que usáis la palabra para primero dar a conocer cuál es la situación, a través de la poesía reflejar todo lo que eso supone para el colectivo humano que lo está viviendo, y también darnos toques de atención a las personas que estamos aquí, a las personas que escuchamos y que recibimos estas informaciones políticas y estos mensajes de necesidad de solidaridad y de necesidad de dignidad. Bueno, tienes otros libros de poesía, pero vamos a entrar a la reedición de La dignidad, una corona de oro. He visto que Uría ha traído la anterior edición. Sí. La dignidad, una corona de oro, bueno, como veis, forma parte del legado de Fatma Galia, que además es un legado que se puede contextualizar en el presente con todas estas personas, la generación de la amistad y otras muchas que intentan a través de la palabra y del activismo contarnos y recordarnos todo lo que sigue pasando en el Sáhara y todo lo que vive el pueblo saharaui en sus distintos espacios, porque como Fatma hay muchas personas, estáis aquí, que estáis desplazadas en un desplazamiento forzoso, ¿no? Y que no se olvide eso también, y que sois vecinos y vecinas, y que convivís con nosotros, y que es fácil encontraros y es fácil tender los puentes, sobre todo los puentes de la calidad y de la eficacia de los que crea Fátima. Entonces, ¿por qué el título? La dignidad, una corona de oro, Fatma.
La dignidad, una corona de oro, nació porque ningún poema se salva de la palabra dignidad. Quizás es un libro también autobiográfico porque refleja mi periplo, mis viajes, los lugares donde he estado y la infancia. Y lo que es la infancia, lo que es la dignidad. Entonces, la primera edición, La dignidad, una corona de oro, fue a través de una imprenta y el prólogo me lo hizo la profesora de la Universidad Trinidad Vicente, que es experta en movimientos migratorios y en tema género. Y la segunda ya me la has hecho tú con todo el cariño del mundo, entonces me gustaría leer un poco esto para no... El libro de La dignidad de una corona de oro, que lo he hecho con todo el esmero y con todo el cariño del mundo porque no es un título nobiliario, es una declaración de principios y una promesa de no rendirse ante nada ni ante nadie. Está editado por la editorial Equimen Editorial y hoy lo celebramos con mucha emoción, que es por primera segunda, porque a través de una editorial dicen que el que no tiene padrino no se bautiza. Y a mí me bautizó Equimen Editorial para poder presentarlo en las casas del libro. Hoy me acompañas tú, lo agradezco profundamente con tus palabras, tu mirada y tu presencia. Me imponen mucho respeto porque hablar delante de una profesora de literatura, de poesía. Este libro se divide en 5 capítulos, 5 caminos que me llevan al mismo lugar. La dignidad, poemas por una vida digna, porque la dignidad empieza en lo cotidiano, en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo nos miramos por dentro y por fuera. El segundo capítulo, poemas contra la violencia de género, poemas por la emancipación de las mujeres, porque sin libertad, sin igualdad no hay justicia posible. Un tercer capítulo que es homenaje a la dignidad de un pueblo, procedo de un pueblo olvidado, refugiado en el exilio, porque nuestro pueblo resiste a través de la resiliencia, que sueña, que no se rinde y lucha por su dignidad. Así es. El quinto capítulo, que lo reserva la dignidad por movimientos migratorios dignos, porque nadie deja su casa, su gente, sin lágrimas. Deja su cultura y merece ser recibido con humanidad, con humildad y sin muros. ¿Por qué la dignidad? Nos han quitado muchísimo: la tierra, los recursos naturales, la historia, nuestros apellidos, nuestros nombres, pero como nunca, la dignidad no se regala, hay que arrebatarla para poder mantenerla. Todos, desde que nacemos, llevamos la dignidad como una corona invisible, pero todos hemos nacido con ella. La dignidad es eso, lo último que se quede. Todo parece perdido, pero lo primero que hay que defender y lo último es la dignidad de las personas. Desde que llegué a Europa, he caminado junto a muchas personas, de las cuales unas están aquí, al movimiento solidario a pie de calle, codo a codo con tejido social asociativo de Euskadi, alzando voz por los derechos que nos comprometen, pero no nos regalan. Derechos por la justicia, por la vida digna. ¿Por qué no podemos? No debemos dejar de luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Esa dignidad que no se negocia, que no se compra ni se vende. Es una corona que llevamos dentro y que nadie nos la puede arrebatar. Porque la dignidad es lo último que uno deja y con ella va a la tumba. Bueno, Fatma no lo ha dicho, pero el poemario también tiene como cierre un agradecimiento. Hay poemas que agradecen los abrazos recibidos en esta tierra, ¿no? Y las redes de solidaridad que también ha encontrado. O sea, registra todo lo que ha vivido, la parte de sufrimiento que es personal y es colectiva, pero también la parte de apoyo y de cobijo que ha ido viviendo a lo largo de todos estos años. No sé cómo quieres hacer la lectura, Fatma, ¿cómo quieres hacer? La lectura me gustaría hacerla con sonido en el pendrive. Muy bien. Y a ver si, mientras tanto, pues nos ponemos uno de esos pendrive. Muy bien. Pero
Mientras tanto, pues hay poemas que no tienen imágenes. La unión. ¿Qué sería de los ríos con una sola gota? ¿Qué sería de los aplausos con una sola mano? ¿Qué sería del arco iris con un solo color? ¿Qué sería del árbol con una sola rama? ¿Qué sería de la siembra con una sola semilla? ¿Qué sería de la tierra con un solo ser? ¿Qué sería de la lucha con una sola voz? ¿Y qué sería de la fuerza sin la unión? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que tiemblen los cimientos de la injusticia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para convertir en cenizas los fantasmas de la injusticia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que reine la justicia en su palacio sin injerencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que coronen la verdad en nombre de la justicia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que las túnicas negras abriguen antes la razón que el corazón sin preferencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la dignidad sea una esencia de nuestra existencia? Para que la independencia no sea un rehén de nuestra ignorancia. ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que las palomas de la paz posen en los tejados de la inocencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la bandera de la dignidad onde con honra y elegancia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la sentencia de la justicia sea el elixir de la conciencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que los indignados luchen a diario con vehemencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que suenen las campanas de la tolerancia desde nuestra infancia? Para que el amor sea el aroma de nuestra fragancia. Para que la felicidad sea la gran exigencia. Para que la buena convivencia no sea una apariencia. ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la violencia en nuestro universo no tenga presencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la pobreza no sea una herencia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la riqueza no caiga en manos de la codicia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la generosidad no sea víctima de la avaricia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que la solidaridad no esté retenida por la intransigencia? Quiero ser libre. Quiero ser libre como el manantial de las montañas. Quiero ser libre como el cauce de los ríos. Quiero ser libre como las alas de las golondrinas. Quiero ser libre como los rayos del sol. Quiero ser libre como las olas del mar, que van y vienen abrazando las rocas, derrochando ternura sin tener que dar explicaciones. Quiero ser libre como los brotes de la primavera, que
que habitan todas las flores en un mismo césped como buenas camaradas. Quiero ser libre, quiero ser yo y nada más. Los muros de la vergüenza. En el corazón del Sahara hay una espina clavada, envenenada y peligrosa. Hasta que no se saca, los nómadas no la pueden pisar. Mi tierra está cercada por muros de la vergüenza, de alambradas de espinos y minas antipersonal. Mi desierto era como un océano de libertad. Hoy, los nómadas no lo pueden pisar. Se ha convertido en una trampa mortal de los pastores y sus ganados. ¿Qué sería del desierto sin su gran inmensidad? Sin sus huellas de caravanas de camellos, sin sus jaimas beduinas y hospitalarias, sin el dulce dátil de sus oasis. ¿Qué sería del Sahara sin sus humildes pastores que tocaban sus flautas festejando la caída de las 4 gotas de lluvia anual? Cuando en literatura hablamos de materiales poéticos que están muy cerca de la oralidad, hablamos precisamente de la poesía como la de Galia. Es una poesía que se repite, que es fácil de aprender, que puede tener el formato de recita como está recitando ella ahora, pero que muy rápidamente se puede convertir en una canción. Todos los poemas que acabamos de escuchar podrían perfectamente convertirse en canciones que son aprendidas por la comunidad, que son integradas dentro del acervo oral y crean otro eslabón más de la cadena de esta poesía que nace del oral, de ella imita y coge la estructura y puede ser devuelta igualmente a la oralidad. Por eso la poesía de Sadma, que es tan sencilla de recibir y de escuchar, también a su vez es tan eficaz en cuanto al poder de conmovernos que tiene. Es una manera muy tradicional de hacer llegar lo que se quiere decir en un formato que está muy muy cerca de la canción, en este caso se denuncia. A mi tierra van mis besos de fuego y de arena, que llegarán tan alto como el sol y la luna. Pueblos de sabios, pueblos de genios y abagios, mujeres sabias, padres de familia, niñas maduras que crecen cada niña, pueblos de sabios, pueblos felices, dignos y hospitalarios, jaimas sumisas clavadas en la tierra, vuelan con el viento y se envejecen con el tiempo, albergan al nómada y amparan al forastero. Caravanas de nómadas que van y vienen viajando de sus incansables y adorados camellos en busca de una vida mejor. Pueblos de sabios, pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir, senderos de huellas de niños descalzos,
de ganados y pastores que marcaron sus rutas. Como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar. En el desierto no hay caminos, y paso a paso han hecho sus caminos al andar, al andar. Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades, pueblos de genios y adagios, pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir, pueblos felices, dignos y hospitalarios. A mi tierra van mis versos de fuego y de arena que llegarán tan alto como el sol y la luna. ¿Han hecho alguna vez canciones con tus versos, Fatma? No. Oh, vale, tomamos nota. Lágrimas de un pueblo herido es un pequeño poemario que me editó la Universidad del País Vasco cuando era estudiante, escrito con mucha lágrima. Una estudiante recién llegada desde los campamentos, de venir de Cuba y estar en otro país totalmente diferente, con costumbres diferentes. Lágrimas de un pueblo herido. Lágrimas, lágrimas de un pueblo herido. Por caravanas de tanques y camiones que sembraron un bosque de bombas y muertes. Gritos de senderos ensangrentados, mujeres aterradas y sin el ayer, mezquitas derrumbadas por peregrinos sin piedad. Lágrimas, lágrimas de un pueblo herido. Por pájaros de fuego y balas de veneno, palomas, mensajeras de paz, que vuelan sobre el desierto, deprimidas y sin silbido, en duelo al mártir caído. Y llantos de niños huérfanos y madres viudas que perdieron al ser querido. Lágrimas, lágrimas de un pueblo herido, derramadas en tierras extrañas, almas, almas inocentes sufridas por el destierro y la guerra del olvido. Héroes, héroes invictos con solo su voluntad y esperanza han sobrevivido. Lágrimas, lágrimas de un pueblo herido. Quizás mi poesía lo que intento es ver cómo poder sensibilizar a través de la música de fondo, a través de las imágenes y a través de la palabra, porque dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Y lo que intento es utilizar todas mis armas como periodista, como activista y como poetisa para poder sensibilizar a tanta gente que desconoce el tema saharaui, desconoce el tema de Palestina, desconoce el tema de muchos pueblos que les han arrebatado sus tierras en América Latina. O que ve imágenes muy concretas, que son las imágenes tradicionales que se ven en la televisión. Estas son otras imágenes. Como mujer, me ha enseñado mi abuela como ha sido mi mejor escuela. Siempre digo que los logros que ha adquirido el pueblo saharaui, la supervivencia ha sido posible gracias al papel desempeñado por las mujeres saharauis. Las mujeres saharauis han sido claves en la lucha. Han hecho de guerreras, de maestras, de auxiliares, de enfermeras. Lo han hecho todo y han trabajado codo a codo junto al hombre, y simplemente pedimos que se nos reconozca este papel y que el día de mañana el papel de las mujeres saharauis
no lo tiran por tierra y que sea reconocido, porque hemos sido la mitad de esa naranja. Y en esa ausencia del hombre, las mujeres consagraron todo para que la supervivencia pueda ser posible en los campamentos. Este poema va a ellas. Somos lo que somos. Aunque somos diminutas, somos las que sostenemos este mundo. Aunque somos frágiles por fuera, por dentro somos murallas infranqueables. Aunque somos diminutas, con nuestra voluntad movemos montañas. Aunque somos diminutas, somos tierra fértil que engendramos a pueblos enteros. Aunque somos diminutas y frágiles, no somos invisibles. Somos lo que somos. Somos imprescindibles. Como el aire que se respira, como el sol de cada mañana, como la lluvia que sacia la sed de la tierra, como la espiga del trigal que sacia el hambre del hombre. Somos lo que somos. Somos mujeres. Este ejercicio de reconocimiento a la larga genealogía de mujeres que hace Fatma la enmarca en una creación poética de todo el planeta. O sea, Fatma es saharaui, pertenece a la cultura saharaui, es un altavoz imprescindible para todas las personas que queramos acercarnos a esta realidad o ser estimuladas por ella, pero ella repite un ejercicio que han hecho a lo largo de la historia las mujeres de todo el planeta, que es recibir una cultura oral, reconocerla, agradecerla y enriquecerla, para pasarla más rica, si se puede, a la siguiente generación, reconociendo siempre la importancia que tienen las mujeres en que esto pase en todas las culturas del planeta. Así que Fatma, además de pertenecer a su pueblo y a su cultura, pertenece como a una larguísima historia, a una larga cadena de mujeres que mantienen viva la memoria y la historia del pueblo al que pertenecen, enriqueciendo ese acervo cultural. Y es muy conmovedor, para mí fue muy conmovedor poder dialogar tanto con una creadora que tiene características que yo había encontrado en otros muchos pueblos, pero que fue muy enriquecedor para mí como profesional de la literatura encontrar una mujer que lo encarna, ¿no?, aquí y ahora, y que produce constantemente poesía de estas características que estáis escuchando. Yo aquí hablé de raíces, de cómo el desarraigo, hablé del desarraigo, de cómo nos alejamos de la familia, de nuestros hogares, de nuestras culturas y nos desarraigamos. Tus hijos nacen en tierras extrañas donde no cogen la cultura de aquí ni son de sus países. Canto a los mendigos, a los sin techo, a los top manta, canto a los movimientos migratorios, canto a los viajeros, porque en realidad me di cuenta de que la palabra inmigrante se ha convertido en algo peyorativo, porque vienen de otros países y son bien acogidos y son turistas, pero vienen de África y América Latina y se consideran un inmigrante. Por eso, en un poema titulado El inmigrante, porque el inmigrante siempre sueña despierto por un mundo feliz y tolerante. El inmigrante se despide de la muerte en Oriente y la recibe en Occidente. El inmigrante siempre sueña despierto por un mundo feliz y tolerante. No sé quién tiene más suerte, el inmigrante que muere de repente o el inmigrante que vive muriendo lentamente. Quizás los movimientos migratorios, porque los animales emigramos en busca de una vida mejor. Y tienes que ocultar tus estudios, llegas a un lugar, trabajar en lo que sea, porque cualquier trabajo es digno para poder sobrevivir.
Y entonces yo creo que que hemos tenido la fortaleza de salir porque nos sentimos valientes. Perseguimos un sueño, una ilusión y una verdad. Y eso es lo que todos los inmigrantes que llegamos, y muchas veces te sientes rechazado en el lugar de acogida, donde te cierran puertas. Las mujeres saharauis nos cierran puertas, primero porque el idioma es una puerta. El currículum, mujer, con hijos y musulmana, llevas velo. Entonces son tantas puertas que te cierran en la vida, y todo eso tienes que sacar tus hijos adelante, tu familia, porque además te esperan tanto. He cantado a los sin papeles y digo, tengo mucho miedo. No me dejan vivir, me persiguen a diario por las calles como si fuera un criminal. No puedo trabajar ni puedo protestar. No tengo voz ni voto. Me han anulado de la faz de la tierra por estar sin papeles. No me dejan crecer para que mi madre esté orgullosa de mí. ¿Cómo puedo vivir aquí si por ser irregular me tratan como un ciudadano de segunda? Aunque cierran las puertas de Europa, el destino me abrirá otra mejor. Ese es el hilo de esperanza que me permite respirar. Cuando el hambre aprieta, ya no hay lugar para la decencia. Solo siento ganas de llenar mi estómago con un plato decente, da igual de dónde y cómo venga. Aunque mi virtud es ganar mi sueldo con mi sudor, me he convertido en un vagabundo, mendigando por las calles. Me llaman Top Manta, en cada esquina me topo con la poli y jugamos al gato y el ratón. Como por un topo se me atrapan en el mismo calabozo de ayer. Me multaron por vender, y más aún al comprador. ¿Qué voy a vivir sin tener que robar? Cuando el hambre aprieta, ya no hay lugar para la decencia, y muchos roban para comer. Que en Cuba hay un dicho que dice que el que roba un libro para leerlo no es un ladrón. También aquí el que roba para comer no es un ladrón. Fatma, ¿me dejarías leer uno que tiene mucho que ver? O sea, llevan voz, o sea, lo que hacen las personas como Fatma, que utilizan la palabra, es dar visibilidad y altavoz a otras muchas personas que no tienen esta herramienta al exterior. Todos tenemos palabras, ¿sí? Pero además de estos poemas que intentan dar voz a quien no la tiene, hay algunos que tienen mucho que ver con las personas que estamos aquí. Yo me sentí especialmente llamada o algo así con un poema que sí que me gustaría leeros. Sí. No nos falta igualdad, nos sobra supremacía. No nos falta tolerancia, nos sobra xenofobia. No nos faltan talentos, nos sobran ignorantes. No nos faltan políticos, nos sobran corruptos. No nos faltan empleos, nos sobran parados. No nos falta salud, nos sobran agentes contaminantes. No nos faltan medicamentos, nos sobran armamentos. No nos falta paz, nos sobran guerras. No nos falta dinero, nos sobran ladrones. No nos faltan alimentos, nos sobra codicia. No nos falta cobijo, nos sobra desamparo. No nos falta justicia, nos sobran criminales. No nos faltan altruistas, nos sobran egoístas. Y no nos falta clemencia, nos sobra violencia. Nos sobran muchas cosas y nos faltan aún más. Nos falta libertad, nos falta dignidad, nos falta solidaridad, nos falta unanimidad y nos falta inmunidad. Es que ricasco. Para terminar con el poema dedicado a las mujeres a nivel internacional. He visto mujeres en cuerpos de niñas que no conocen su infancia. He visto mujeres sonreír con el corazón desgarrado, ahogando sus penas bajo las piedras. He visto mujeres de hierro
que ocultan sus penas detrás de un velo. He visto mujeres desplazadas, con sus hijos a cuestas sin saber a dónde acudir. He visto mujeres surgir de la nada, con tesón y perseverancia, haciendo del desierto un bello huerto. He visto mujeres valientes y dignas en medio del terror, mujeres indignadas en las jaimas ante el silencio de los que conducen la justicia. He visto mujeres en el amanecer amasando pan y dando de comer, en el anochecer esperando al marido de la guerra aparecer. He visto mujeres parir a la luz de una vela, derramando lágrimas por ver a sus bebés nacer. He visto mujeres indefensas, gritando desesperadas, buscando paz en las trincheras. He visto mujeres agarradas a su fe, esperando la calma, la calma, la calma, que no llega, terca y dormida, la esperan con calma y esperanza. He visto mujeres occidentales, solidarias en pleno desierto sin pedir nada a cambio. He visto mujeres africanas y latinas, humildes, con riqueza en el corazón, sin nada que llevar a la boca, han logrado educar a más de una generación. He visto mujeres gitanas bailando al ritmo del flamenco alrededor de una fogata sin pedir nada a la vida. He visto mujeres australianas sin prisas que han dado cara al tiempo y voz al espacio. He visto mujeres asiáticas arraigadas a sus costumbres, con semblanza inconfundible, trabajando codo a codo sin descanso ni seguros. He visto mujeres árabes piadosas rezando hacia el ocaso, pidiendo clemencia sin que nadie les haya hecho caso. He visto mujeres cubanas, caribeñas, donar sangre de sus venas para dar vida a la muerte en África. He visto arcoíris de mujeres, morenas, mestizas, blancas, rubias, echando raíces por todo el mundo. He visto tantas mujeres y aún no he visto suficientes. Sé que somos diferentes, nos une el hecho de ser mujeres, engendramos vida a la vida. Por todo eso, no somos indiferentes ante tantas injusticias en esta vida. Supongo que ahora tendrán seguramente mucho que preguntarte o que comentar, o incluso algún poema más que pedirte. No he tocado el capítulo dedicado contra la violencia de género. Por el 25 de noviembre. Cada otoño, noviembre se viste de luto. El cielo llora lágrimas de sangre y los árboles se desnudan de sus adornos en señal de luto. El viento bravo sacude su rabia, removiendo lo que encuentra a su paso, enfurecido y herido por las almas que han ido. En cada otoño, noviembre se viste de luto. La tierra tiembla por las injusticias que le entierran en sus entrañas. En señal de luto, el sol apaga sus rayos de luz y se cubre con un manto azabache, como un eclipse que tapa la vergüenza ajena. El fuego convierte en cenizas los restos de la discordia y las lluvias de la justicia apagan las llamas de la crueldad. En noviembre se viste de luto el mar rancio y justiciero. Sus olas protestan, alzando banderas blancas y carteles contra la violencia de género de enero a diciembre. En cada otoño o noviembre se viste de luto por las almas inocentes que nunca abrirán sus ojos para contemplar la mirada de sus asesinos, ni la de sus seres queridos. Todos los elementos de la naturaleza se han juntado contra la violencia de género en un noviembre de otoño que se viste de luto hasta que no haya ni una víctima. Noviembre seguirá vistiéndose de luto. Gracias, Fatma. Qué poemas tan necesarios. Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, dando voz
a tanta gente. Bueno, es vuestro momento. Seguro que tenéis algo que comentar, que subrayar, que sugerir, que agradecer, que... Por si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues... Micrófono a vuestra disposición. Sí. Es la delegada del Sahara, un polisario aquí en Euskadi. Muchas gracias. Y gracias a la profesora que te está respaldando y está compartiendo contigo este momento. Gracias. Gracias al Movimiento Solidario que siempre nos acompaña. Gracias a los ciudadanos de a pie que no son de las asociaciones, pero nosotras como saharauis nos sentimos acompañadas y respaldadas a lo largo de 50 años que se dice rápido, que se vive lentamente. Y gracias a ti, señora, que está en primera la... Uría, creo que va por ella. Sí, Isabel. Sí. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Fatma. Fatma es la subdelegada del Frente Polisario aquí en Euskadi. Y también gracias a ella, nosotras nos hemos hecho activistas como un reflejo mirando en el espejo de ella desde cuando era maestra. Entonces yo creo que gracias a mujeres como Fatma, nosotras hemos tenido la valentía. También tenemos aquí a Mansura, que es la coordinadora de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y la presidenta de la Coordinación de Mujeres Saharauis en España. Tenemos aquí a la cónsul y al vicecónsul de Venezuela, y tenemos a Madrazo y a mis amigos de Esquerra Berdeak. Y la verdad, hoy me he sentido arropada, y gracias a ti también por hacerme el prólogo y porque has sido mi madrina en muchos sitios de literatura. Las saharauis todas, sí. Son las que han levantado los campamentos Sí. para los saharauis cuando nosotras estábamos estudiando. Así es. Por allí han pedido el micrófono. Buenas tardes. Pues yo como inmigrante estoy muy agradecida a la gente de la comunidad Fátima, de la gente que es una comunidad saharaui. Fátima, gracias. Eres un ejemplo que tenemos que seguir como mujeres migrantes y como mujeres saharaui que siempre están aquí levantando su pueblo. Yo puedo decir que soy testigo y testimonio que tengo de ver esas mujeres llegar a España, otras han llegado atrás, pero siempre están aquí para seguir luchando, para conseguir lo que es el valor del pueblo saharaui. Fátima,
que así tiene que seguir adelante. Veces se llamaba Fátima a venir a este evento y siempre he estado orgullosa de Fátima. Fátima, adelante. Se queda así, alcanzamos mucho. Eso es lo que tengo que seguir. Gracias, Clementine, tú también eres un ejemplo a seguir, porque Clementine, nosotras junto con Isabel Uría y con Mansura formamos parte de la Asociación Mujeres del Mundo Babel Bilbao, y Clementine ha sido más allá de formar su propia asociación, que es Nos Unimos, una asociación de reagrupación y de erradicación de la pobreza. Ella está montando un desarrollo en su propio pueblo donde ella nació y donde ella creció. Ha sido capaz de montar un hospital, Wow. la Casa de la Mujer allí, y manda contenedores cada 2 partes al Congo, y es una mujer Yo agradezco muchísimo al movimiento solidario, a las asociaciones de amigos de la raza, que me han inculcado desde el primer día formar parte del movimiento asociativo y tejer alianzas con las asociaciones para poder sobrevivir en una sociedad en que tenemos que luchar. Yo luché mucho en las calles, junto a Marta Brancas y junto a Isabel Uría, los primeros años que llegué, y ha sido quizás la antesala para yo poder expresarme, para yo poder escribir estos libros, sobre todo el de la dignidad de una corona de oro, porque todas las luchas tenemos que sacrificar mucho, las mujeres. Las que acabamos pagando los platos rotos de los políticos y de las guerras somos las mujeres y nuestras niñas y nuestros niños. Entonces yo creo que tenemos que tener esa fortaleza de luchar, de reivindicación, porque la única batalla que no se gana es la que no se lleva a cabo, y nosotras tenemos que estar en la calle. Las luchas se hacen en la calle, y gracias a esa lucha estamos enseñando a otras mujeres saharauis, porque yo creo que nuestras madres y abuelas lo han entregado todo, y ahora nosotras tenemos que llevar la batuta y tenemos que estar a la altura para seguir lo que ellas han hecho, porque han hecho la base. Los cimientos de la infraestructura en los campamentos la han hecho nuestras madres y nuestras abuelas. Nosotros tenemos que continuar hasta que muramos o hasta que volvamos a nuestra tierra. Seguiremos. Sí, seguiremos. Me consta que seguiréis. Para las personas que somos de aquí, para las personas que formamos parte de lo que se llama la sociedad de acogida, la realidad es que como sociedad no somos una sociedad de acogida, como muchos somos una sociedad de llegada. Así que el libro de Fátima es una manera muy sencilla, muy directa, pero muy eficaz de avanzar y aumentar en la sensibilidad que necesitamos tener y desarrollar las personas de esta sociedad, para que de verdad seamos una sociedad de acogida, no solo una sociedad de llegada, para que cuando lleguen sepamos de su sufrimiento y de sus necesidades y podamos, con todo lo que tenemos, porque además tenemos el arraigo que ellas pierden al desplazarse forzosamente. Así que estos libros son imprescindibles para la sociedad que necesita convertirse en una verdadera sociedad de acogida. Son imprescindibles porque dan voz, pero son imprescindibles porque nos ayudan a sensibilizarnos. Y sin esa sensibilidad todo costará mucho más. Y sobre todo habrá bastante más dolor y mucho más tiempo en lograr lo que necesitáis. Así que quien lo lea y se sienta impelida, como me he sentido siempre yo, los libros se prestan y los libros se comentan y los libros se programan y son grandísimos ejercicios de sensibilización, y necesitamos muchos de estos porque no somos una sociedad de acogida, todavía no. Aunque lo intentamos y aunque hay mucha gente que lo intenta, esto es imprescindible.